Bien, lo primero, muchas gracias a los organizadores de Enoforum por permitirnos presentar hoy. Es una iniciativa muy buena a pesar de las condiciones actuales a las que nos estamos enfrentando en el mundo, incluido algunos de nosotros que nos hemos decidido por el COVID Cut. Estas medidas han sido necesarias durante este periodo, así que gracias otra vez a los organizadores y espero que la presentación sea interesante para todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre nuevas levaduras enológicas no convencionales del Australian Wine Research Institute, el AWRI, de ahora en adelante, y su impacto en las características sensoriales. He desglosado la presentación en dos partes. La primera trata sobre la identificación de nuevas levaduras no Saccharomyces cerevisiae en el AWRI y la segunda sobre la caracterización de estas nuevas cepas de levadura por sus atributos sensoriales. Lo primero, ¿de dónde viene la levadura? Viene de una gran variedad de fuentes. Se han encontrado en manzanos, en higos podridos, pero lo importante para el proceso de vinificación es que se pueden encontrar en el suelo de los viñedos, en la corteza de las viñas, en las uvas y concretamente en uvas rotas, y también pueden encontrarse en toneles, barricas y otras partes de la bodega. ¿Cuál es su diversidad genética? Bueno, están genéticamente bastante distantes entre sí. Han evolucionado con el paso del tiempo a lo largo de muchos miles de años y la diferencia genética entre algunas de las levaduras más antiguas identificadas en comparación con las modernas, más ligeras e industriales de tipo Saccharomyces es casi tan grande como la que hay entre un ser humano y un pez. Obviamente hay una gran diversidad genética entre las dos en cuanto a aspecto y comportamiento, y eso es interesante para los científicos que estudian la levadura, intentar identificar nuevos aromas, sabores y características para el beneficio futuro del proceso de vinificación. ¿Cómo cambian estas poblaciones en el zumo de uva? Sí que varían. Algunas de las levaduras suben en una etapa muy temprana de la fermentación, pero enseguida se mueren porque no pueden tolerar condiciones de tasas altas de alcohol y de estrés. Otras levaduras no llegan a tener una población, realmente luchan. Puede que empiecen pronto en el zumo de uva, pero desaparecen poco tiempo después. Otras levaduras son capaces de luchar durante las primeras fases de la fermentación, luego realmente consiguen crecer, pero después mueren cuando la tasa de alcohol aumenta. Y luego hay levaduras como Saccharomyces cerevisiae, al igual que Saccharomyces uvarum, que conseguirán implicarse a lo largo del tiempo en muchos procesos industriales, como en la fabricación del pan, de la cerveza y los de fabricación del vino que nos ocupan. Y lo importante es que evolucionan de tal modo que se encargan de dos procesos muy importantes en la vinificación, de modo que ¿cuál es su función exactamente? Mucha gente considera que la levadura del vino simplemente es una conversión de azúcares de uva como glucosa y fructosa mediante la vía glicolítica, principalmente en etanol y metabolitos secundarios como ésteres y otros alcoholes fuertes. Pero también hay otra función importante en la que las enzimas de la levadura convierten los compuestos aromáticos de las uvas, como estos precursores, que se escinden, evolucionan y se liberan en los vinos en forma de compuestos aromáticos como terpenos y tioles. Y es importante decir que hay muchas levaduras que dan distintos aromas. Saccharomyces cerevisiae es una levadura agradable. Candida stellata, que se encuentra en muchos zumos de uva de todo el mundo, puede producir ácido acético y acetato de etilo, que no es tan agradable, pero puede acentuar los aromas del vino y ejercer una influencia particular. También tenemos Hansennia spora, que da el éster de plátano, y Lanchancia, que da compuestos más florales y a rosa. Así que la manera como aparezcan estas levaduras durante la fermentación, y vaya si están presentes muchas de ellas, tiene una gran influencia en la manera como aparecerán los sabores y aromas del vino en el proceso de vinificación. He mencionado que el alcohol también puede estar sujeto a influencias. En todo el mundo, muchas personas y tendencias van hacia vinos con espectros de frutas más maduras.
se ha venido observando un aumento en la producción de alcohol. Un buen ejemplo de ello es mi país, Australia, donde en los últimos 15 a 20 años se ha venido experimentando un fuerte aumento de la concentración de alcohol en el vino a medida que la gente esperaba encontrar fruta más madura en ellos. Me complace decir que esa tendencia ha empezado a invertirse y que se está viendo un descenso en los niveles de alcohol en vino. Esto se debe a varios motivos. Vamos a verlos. ¿Por qué preferimos tener un contenido menor de alcohol en el vino? Básicamente se debe a que los niveles se vuelven demasiado predominantes y demasiado fuertes y desagradables en el vino. También hay motivos de rentabilidad para las bodegas, ya que los impuestos a pagar en las importaciones a algunos países son demasiado altos a medida que aumenta el contenido alcohólico. También hay muchas razones socioeconómicas que aconsejan reducir el contenido de alcohol en el vino. Y además está el impacto en la levadura durante la fermentación, cuando el alcohol sube demasiado y acabamos con fermentaciones lentas y atascadas. Se ha investigado mucho intentando identificar las cepas de levadura que pueden reducir el contenido de alcohol en el vino. Es un proceso muy natural, con un impacto mínimo en el aroma y el sabor finales de un vino. Desafortunadamente, debido a la cantidad de levaduras comerciales de vino que hay, la reducción que puede tener lugar solo puede ser mínima, algo en el rango de entre 0,2 o 0,3% volúmenes. Entonces, ¿hay algún método en el que merezca la pena fijarse para intentar reducir el contenido de alcohol en el vino? Para responder a esta pregunta, la AWRI tomó una serie de levaduras no Saccharomyces y buscó nuevos aromas, sabores y características que pudieran reducir el contenido de alcohol en el vino. Cogieron 50 cepas no Saccharomyces, se fijaron en la variedad de condiciones y en particular en la técnica de inoculación secuencial. Para explicarlo, el proceso común de Saccharomyces cerevisiae es convertir todos estos azúcares que están en el vino de uva en alcohol y otros sabores. El motivo de utilizar no Saccharomyces es que tal vez puedan convertir esos azúcares en niveles más bajos de alcohol a la vez que potencialmente aporten algún aroma, sabor o característica nueva al vino. Y entonces añadir la Saccharomyces cerevisiae para garantizar que esa fermentación se produce de forma seca y completa. La mayor parte de no Saccharomyces no completan la fermentación del zumo de uva hasta llegar a la sequedad y por eso se necesita la Saccharomyces cerevisiae encima, añadiéndola a entre un tercio y la mitad de la fermentación para completarla. Aquí ven los resultados de la utilización de este proceso concreto empleando varias levaduras no Saccharomyces en inoculación secuencial. Son los resultados de condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas en una variedad de distintos aromas y sabores en el vino, pero en particular utilizando el proceso de aireación o ventilación que encontró levaduras capaces de reducir el contenido de alcohol hasta en un 1%. De hecho, al aumentar la ventilación siguió disminuyendo aún más el contenido de alcohol. Por eso este ensayo preliminar fue muy emocionante y puede haber algunas levaduras de interés. Cuando nos fijamos en la composición volátil para ver si había algo significativo en la composición del aroma y el sabor que pudiera ser potencialmente positivo o negativo, no voy a entrar en detalles aquí, pero es muy importante resaltar que muchas de estas levaduras tenían características muy similares de vinificación que la Saccharomyces cerevisiae estándar, así que hay un gran potencial. Cuando pasamos a las condiciones anaeróbicas, utilizando un chardonnay estéril, para garantizar que las levaduras que se iban a inocular hacían su trabajo de verdad, pudimos ver una reducción del alcohol del 0,9%, esto es, siguiendo la tendencia de reducir la concentración de alcohol. Y al trabajar con un zumo de uva no estéril, en este caso un Shiraz, y utilizar una cepa de Mesnicobbia pulcherrima inoculada secuencialmente con Saccharomyces cerevisiae, obtuvimos una reducción de hasta el 1,6% del alcohol, lo cual fue impresionante. Sin embargo, como este era un zumo de uva no estéril, el AWRI tuvo que analizar si se debía a que la levadura inoculada estaba haciendo su trabajo o si había algo más de fondo. Y por azar, el AWRI consiguió encontrar esta Saccharomyces uvarum, que se escondía en lo profundo de este zumo Shiraz no estéril. Curiosamente, cuando se realizó un fermento salvaje,
Esta Saccharomyces subarum andaba por ahí, de modo que dentro de este Shiraz había una Saccharomyces subarum que podría reducir alcohol hasta en un 1,6%. Muy emocionante. Se realizaron más experimentos para intentar analizar realmente esta Mechnikovia en Saccharomyces subarum para verificar si eran de hecho favorables para las propiedades de aroma y sabor, así como para la reducción de alcohol. Una vez más, en este caso en un Shiraz estéril, para asegurarnos de que no hubiera otras influencias, la Mechnikovia y la Saccharomyces subarum fueron capaces de reducir el alcohol en un 0,9%, manteniéndose así en la tendencia. Tal vez no es el mismo nivel de reducción, pero aún así es considerable. Es curioso que cuando se realizó una pequeña variación en el experimento y realmente combinamos las dos levaduras al comienzo de la fermentación e inoculamos secuencialmente la Saccharomyces cerevisiae, hubo una reducción de alcohol del 1,8%, lo cual fue muy interesante y algo a tener en cuenta en los ensayos sobre viticultura. En esta fase se utilizó zumo de uva merlot y se ensayaron más condiciones de la elaboración del vino. Esto es en una instalación de viticultura de 30 litros en la que la merlot se trató con Belcorin para esterilizar el zumo de uva, una vez más, para garantizar que las levaduras hicieran bien su trabajo. Se utilizó Mechnikovia pulcherrima al comienzo, con inoculación secuencial de Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces uvarum fue de hecho capaz de completar la fermentación por sí sola, sin necesidad de inoculación secuencial, y el AWRI no inoculó el control. Y el resultado muestra que la inoculación de Mechnikovia fue capaz de reducir el alcohol en un 1%, la uvarum de nuevo consiguió una reducción importante de hasta el 1,7%, y el control no inoculado descendió un 0,7 también, así que muy interesante de nuevo. Y para confirmar que estas levaduras están haciendo bien su trabajo de fermentación, se recurrió a la metagenómica. Aquí pueden ver que el control de Cerevisiae dominó la fermentación cuando fue inoculada, a pesar de diversas poblaciones de otras levaduras que había de fondo al inicio, pero que no duraron. Cuando se inoculó el fermento con Mechnikovia al comienzo de la fermentación, dominó claramente los primeros pocos días de fermentación, pero después murió, y Cerevisiae fue capaz de completar la fermentación. Saccharomyces subarum, a pesar de tener algunas poblaciones mixtas los primeros días, dominó la fermentación, y el control no inoculado fue una mezcla total de diversas especies de levaduras durante la fermentación hasta la mitad, que es cuando Cerevisiae fue capaz de tomar el control. Así pues, tenemos algunas buenas dinámicas de población aquí que demuestran que los resultados son un factor completo de las levaduras inoculadas. Entonces se hizo un análisis de los compuestos volátiles para determinar qué era diferente entre los vinos producidos, y aquí pueden ver que los vinos con Saccharomyces subarum fueron muy diferentes de los vinos con Saccharomyces cerevisiae y control, mientras que los fermentos inoculados con Mechnikovia pulcherrima parecen estar muy estrechamente vinculados desde el punto de vista de los volátiles con el fermento no inoculado. Estos vinos se llevaron después al panel sensorial, que identificó que los de Saccharomyces uvarum no eran muy agradables. Pueden ver aquí vinos con muchos aromas vegetales, cárnicos, a corral, que no es exactamente lo que queremos comercializar y vender, a pesar de la reducción de alcohol. Mientras que en la línea azul pueden ver el control con Saccharomyces cerevisiae. Es interesante decir que, como se observó en el análisis de volátiles, nuestros expertos pudieron percibir que el vino inoculado con Mechnikovia secuencialmente encima con Cerevisiae era de hecho muy similar al no inoculado. Había mucho más matiz violeta, mucho más aroma frutal general, mucho más sabor frutal general, sabores a frutos rojos y aromas a frutos rojos. Así que aquí hubo muchas características positivas en aroma y sabor a combinar con la baja producción de alcohol, de modo que esto fue extremadamente positivo y merece seguirse investigando.
En este punto voy a hacer un pequeño resumen de la primera parte. Las cepas de levaduras no convencionales mostraron potencial para reducir el contenido de alcohol en vino, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Saccharomyces subarum tiene un gran potencial para bajar el contenido de alcohol en el vino. No obstante, las características de aroma y sabor son ciertamente desagradables y seguramente no queremos seguir caracterizándola. Sin embargo, las cepas de Meshnickovia pulcherrima, y en concreto dos, AWRI 1149 y AWRI 3050, mostraron algunas características sensoriales muy favorables, como el matiz violeta, los aromas a frutos rojos, los sabores a frutos rojos, a la vez que reducen el contenido de alcohol en el vino. Y eso es algo que definitivamente tenemos que seguir investigando. Y aquí es donde entra el AWRI. Estábamos muy interesados en esta investigación. Hemos enviado varios pósteres a varios congresos y queríamos seguir caracterizando estas levaduras en condiciones de elaboración de vino a escala comercial. Uno de los retos a los que nos enfrentamos fue intentar hacer una levadura seca activa para que los viticultores de todo el mundo pudieran utilizarla como preparación comercial. Pero estas levaduras tienen características muy diferentes. Les gusta que haya condiciones aeróbicas al inicio de la fermentación, así que es muy difícil conseguir que crezcan tanto como para producirlas en cantidades comerciales. Los requisitos nutricionales varían mucho porque sus características físicas varían mucho. Recuerden que al principio dije que la variación genética de las levaduras es muy grande. Su aspecto fisiológico difiere mucho de unas a otras. Y Meshnickovia es un buen ejemplo de ello. Tenemos que desarrollar diferentes protocolos de secado. Es muy difícil conseguir que una levadura seca de esta cepa en concreto se desarrolle y además crecen muy lentamente en el zumo de uva a pesar de que se alimentan en ese zumo. Pero es muy difícil conseguir que sigan adelante hasta conseguir una buena fermentación del zumo. En este punto quiero recordar que también trabajamos con Saccharomyces subarum, pero como mencioné no produjo un vino muy agradable. De hecho, nosotros podemos producir esta levadura, así que si alguno de ustedes desea hacer un vino con aromas vegetales a corral y a carne, que nos lo haga saber, porque podemos fabricar y vender esta preparación de levadura seca activa para ustedes. Y con respecto a Meshnickovia, pudimos fabricar la levadura de la cepa AWRI 1149 como levadura seca activa y elaboramos estos vinos con un Shiraz comercial y Cabernet Sauvignon. En la pantalla se pueden ver los detalles del proceso y en este caso también utilizamos una preparación a dosis baja y otra a dosis alta. En la dosis alta nos queríamos asegurar de que la levadura dominara la fermentación y no tuviera ninguna competencia de fondo al comienzo de la fermentación. Co-inoculamos esta levadura hacia la mitad del fermento. Sabemos que solo puede llegar hasta el 6 o el 7% por ensayos anteriores que habíamos realizado, así que necesitábamos inocular algunas Saccharomyces cerevisiae comercial como la AWRI 796 para completar la fermentación hasta la sequedad. Y aquí pueden ver algunos de los resultados a nivel de viticultura comercial. Es importante destacar que la AWRI 1149, Meshnickovia pulcherrima, fue la que mostró un perfil típico de fermentación. Tiene este retraso de 2 a 3 días de fermentación, una fase de latencia, después hace cierta fermentación y luego muere. He traído algunas imágenes del PCR para mostrarles que el día 5, justo antes de la inoculación de la cerevisiae, la Meshnickovia pulcherrima estaba dominando la fermentación, lo cual fue una señal muy buena. Sin embargo, pueden ver que no se ve reducción o no se observa reducción de alcohol, desgraciadamente, y nos preguntamos por qué, dado que en condiciones de laboratorio fue muy clara. ¿Se debió tal vez a la cantidad de células por levadura? ¿Fue por sus dosis? ¿Ejercieron la cerevisiae y otras levaduras de fondo alguna influencia? Porque aquí estamos tratando zumos de uva no estériles. ¿Fueron la temperatura o las adiciones de azufre lo que influyó en las dinámicas de la población de Meshnickovia? ¿Y por qué fue capaz de hacer el fermento? ¿Fue la forma como comercializamos la levadura seca?
Realizamos varios aislamientos y confirmamos que al tomar varias cepas de la población de levadura seca y poniéndolas en condiciones de laboratorio, en zumo estéril, pudimos confirmar que nuestra preparación de levadura seca, con independencia de las cepas aisladas que se tomen, es, de hecho, la población genéticamente adecuada. Tenemos una población muy sana y apta de levaduras secas activas que pueden encargarse de la reducción de alcohol. Parece que no es tan efectivo en zumos de uva comerciales. Lo que queríamos hacer en este punto era avanzar y volver a hacer la AWRI 1149, empleando esta vez la AWRI 3050 también, intentando mejorar la preparación y probando nuevas técnicas diferentes. Cambiamos la dosificación y las adiciones de azufre junto a otros cambios de viticultura más. Por lo demás, todo se mantuvo igual. Observamos los resultados muy similares en las fermentaciones, pero nos interesaban tanto las características sensoriales cuando olimos los vinos a pequeña escala que, centrándonos solamente en la reducción de alcohol, quisimos ver los perfiles de aroma y sabor. Recuerden que antes dije que este tipo de características de frutos rojos, matiz violeta, eran muy predominantes con Mechnikovia pulcherrima. Las cepas AWRI 1149 y AWRI 3050 concretamente. Y lo que pueden ver en estos datos de la parte inferior es que cosas como las antocianinas y los taninos han aumentado drásticamente con los fermentos de Mechnikovia pulcherrima, en comparación con algunos de los controles de Saccharomyces cerevisiae, como las cepas bastante estándar de Saccharomyces cerevisiae PDM o AWRI 796. De modo que los atributos reales del vino empiezan a tener una precedencia por encima de la propiedad de reducción del alcohol. Si nos fijamos en Cabernet Sauvignon, vemos resultados muy similares. De nuevo, un perfil de fermentación muy parecido. Las pruebas genéticas muestran una fuerte presencia de Mechnikovia y esta vez en la Cabernet hemos visto drásticos aumentos de densidad de color con la AWRI 3050, así como incrementos de las antocianinas, y también los pigmentos no decolorables aparecieron con más fuerza. Así que hay muchas señales claras que nos indican que el matiz violeta que vimos a pequeña escala se está imponiendo en la viticultura a escala comercial también. Así que esto fue muy emocionante a pesar de no haber visto la reducción de alcohol. Al considerar el análisis de los volátiles en Shiraz, podemos ver aquí que las cepas de Mechnikovia obviamente eran muy pequeñas en comparación con Saccharomyces cerevisiae en los controles y también en el control no inoculado. Y si lo llevamos más allá, a los resultados sensoriales, que fueron los mismos en, creo, las 20 a 25 personas del panel sensorial que usaban una serie de descriptores diferentes, 6 de 29 fueron estadísticamente significativos entre ese panel. Estoy hablando de los descriptores. Esos 6 fueron la intensidad del color, que fue mayor con los fermentos inoculados de Mechnikovia, el aroma vegetal, que de hecho disminuyó, el aroma de vainilla, que mejoró ligeramente, el aroma reductivo se redujo considerablemente, los taninos aumentaron y el sabor a frutas oscuras también se incrementó en comparación con vinos con Saccharomyces cerevisiae. Así que este parece ser un vino muy favorable en cuanto a sus propiedades de aroma y sabor. Cuando analizamos la Cabernet Sauvignon, de nuevo, el análisis volátil mostró una gran variación entre los vinos de Mechnikovia y los de Saccharomyces cerevisiae. Y en particular, cuando fuimos a por los resultados del análisis sensorial, en este caso de Cabernet Sauvignon, vemos aquí que los vinos de Saccharomyces cerevisiae mostraban características muy diferentes. Y en particular, la cepa IWRA 3050 pareció dar un nivel mayor de caracterización de frutas oscuras, más penetrante, más aromático, en comparación con los vinos de cerevisiae, que incluso pueden haber tenido más tierra, más caucho en la nariz, todo lo cual nos pareció muy favorable también. Una cosa que me pregunta la gente es que desde el punto de vista del aroma y el sabor todo esto es muy positivo, pero ¿qué pasa con la reducción de alcohol? ¿Se notó?
Lo que observamos es que al utilizar altas dosis de la cepa AWRI 3050, apenas hubo una reducción de alcohol del 0,3% estadísticamente significativa tanto en Cabernet como en Shiraz. Y esto es coherente, también lo estamos viendo en otros zumos, pero lamentablemente no vemos un 1%. Pensamos que hay varios motivos para ello y los científicos de investigación tecnológica de la WRI están estudiando diversas maneras de intentar manipular las condiciones de viticultura para intentar que la reducción del contenido de alcohol sea mayor. En resumen, si consideramos los 2 años de investigación de viticultura comercial, en particular centrándonos en el estudio de las cepas de Mesnikovia pulquérrima, hemos observado características coherentes tanto en Shiraz como en Cabernet Sauvignon. Nuestras puntuaciones más altas, comprobadas por el panel sensorial, son para las características positivas y en particular vemos puntuaciones menores para las características negativas. También hay claras señales de que la tasa de dosificación más alta de levadura seca activa ocasiona una reducción de alcohol de alrededor del 0,3% volumen a volumen en la elaboración de vino comercial. Y de hecho hicimos un seguimiento sensorial informal de estos ensayos unos 12 meses más tarde y curiosamente todos estos atributos se mantenían en el vino. Es decir, no son características que solo permanezcan de 3 a 6 meses, sino que se mantienen y forman parte integral de las características del vino final. En general, pensamos que es una oportunidad muy buena para que estas dos cepas de levadura, AWRI 1149 y particularmente AWRI 3050, desempeñen un papel en el proceso de elaboración comercial del vino, mejorando sus características positivas de aroma y sabor. Y esto debería permitir a nuestros clientes mejorar su oferta de vinos, potencialmente sacar del vino algunos de los caracteres más verdes y producir ese aroma a frutas oscuras con un poco menos de alcohol. Bueno, este es nuestro resultado comercializado. Este producto ya está disponible bajo el nombre de Maurivin Auri o AWRI Obsession. Este producto se puede adquirir comercialmente a través de AB Biotech y de nuestra red de distribución. Este producto, el AWRI Obsession, muestra un aumento del color. Cuando uno inclina la copa de vinos elaborados con esta levadura, se obtiene un violeta muy fuerte, justo hasta el borde del vino. Es decir, no se va aclarando a medida que se acerca al borde, sino que el vino mantiene su color intenso. También percibimos aromas más complejos, muchas más frutas oscuras, muchos más frutos rojos, tanto en la nariz como particularmente en el paladar también. Permite que se vea el espectro de fruta madura sin tener fruta madura necesariamente al inicio. Y muy importante, es capaz de reducir y casi enmascarar algunas de las características verdes que se pueden notar en algunas variedades de uva y en ciertas regiones del mundo. Pensamos que esta levadura tiene una gran oportunidad de enmascarar caracteres verdes, sacar a la luz esos espectros de frutas maduras y añadir menor nivel de azúcar al comienzo de la fermentación. Ahora, unos cuantos agradecimientos, especialmente al Australian Wine Research Institute, la AWRI, que desea agradecer al gobierno australiano y concretamente a la Australian Grape and Wine Authority por ayudar a financiar sus proyectos particulares, a los colaboradores como la Universidad de Santiago de Chile y a los de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Por la segunda parte, en especial por el trabajo de caracterización, quisiera agradecer a todos mis compañeros de AB Biotech, a los del instituto por encargarse de algunos de los análisis, así como a los de la Universitat Politécnica de Le Marque, también por su ayuda. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores. Espero que la presentación haya sido de su interés y me pueden mandar las preguntas por correo electrónico o bien llamarme por teléfono en horario de trabajo. Muchas gracias por su atención.